El exilio, la enorme cámara del Consejo Galáctico, se extendía como una catedral sobre la embajadora Elina Rey. Sus paredes translúcidas mostraban la lenta y densa densidad de estrellas. Más de 200 especies observaban desde los asientos escalonados que rodeaban la plataforma central donde se encontraba con su pequeña delegación de la Tierra. Los 7 altos consejeros, que representaban a las razas fundadoras del Pacto Galáctico, la observaban con expresiones que iban desde una curiosidad tentativa hasta una desconfianza inconfundible. Los distinguidos miembros del Consejo. Elena comenzó con voz firme a pesar del peso de 5.000 millones de vidas humanas que reposaban sobre sus hombros. La Tierra extiende su gratitud a esta audiencia durante siglos. La humanidad soñó con este momento, confirmación de que no estamos solos en el cosmos. Venimos en paz, deseosos de unirnos a su comunidad de mundos. El consejero Araban, un ser de forma cristalina cuyas estructuras internas pulsaban con luz azul, habló. Primero, hemos estudiado sus transmisiones durante décadas. Embajador, su especie ha pasado más de su historia registrada en guerra consigo mismo que en paz. El traductor universal convirtió los tonos melódicos en un lenguaje plano y sin emociones. Ninguna otra especie admitida en el pacto ha demostrado una agresión tan persistente. Elina había anticipado esto. La historia de la Tierra fue ciertamente sangrienta, pero también notable. Consejero a través del conflicto. Forjamos cooperación. Nuestra diversidad de pensamiento ha impulsado la innovación a un ritmo que es precisamente lo que nos preocupa. Interrumpió a la consejera Maviana. Su forma gelatinosa. Ondulando, su especie avanza más rápidamente durante los periodos de conflicto. Su progreso tecnológico se aceleró más drásticamente durante las guerras mundiales y las guerras frías. Desde el fondo de la Tierra, el almirante de flota de la delegación, Jackson Chen, utilizado con crecientes dificultades como representante militar, había insistido en acompañar al equipo diplomático a pesar de las objeciones de que su presencia podría enviar un mensaje equivocado. Ahora entendía por qué esto no iba bien. Un representante de la colmena de los Veter inclinó hacia adelante sus ojos compuestos. Reflejando la luz de las cámaras, hemos analizado extensamente los perfiles psicológicos de su especie. Su competitividad inherente presenta un factor de riesgo inaceptable. Incluso sus empresas cooperativas se enmarcan como competencias, carreras hacia el dominio económico espacial, competencias atléticas con respeto. Elena. La competencia contrarrestada impulsa la excelencia. Nuestra naturaleza competitiva nos ha permitido superar los desafíos ambientales, enfermedades y limitaciones de recursos. Hemos unido nuestro planeta, eliminado el hambre y desarrollado sistemas de energía sostenible. El almirante Chen observó a los miembros del Consejo intercambiar miradas a través de sus interfaces neuronales. Una conversación silenciosa a la que los humanos no podían acceder. Reconoció la mirada de innumerables negociaciones militares. Ya habían decidido. El Zenit, el consejero superior, cuya forma de silicio parecía casi como una estatua, levantó un apéndice para el silencio. Embajador Rías, no cuestionamos los logros de la humanidad. Su adaptabilidad es notable. Su creatividad es encomiable. Pero estas cualidades, combinadas con sus tendencias agresivas, representan una influencia desestabilizadora. Elena sintió que se le encogía el corazón. ¿Qué está diciendo, consejero? El Consejo ha votado que la Tierra está clasificada como una civilización de categoría IA tecnológicamente avanzada, pero culturalmente inadecuada para la integración. Se establecerá un límite de cuarentena en el límite de su sistema solar. Pueden desarrollarse dentro de esos límites, pero cualquier intento de aventurarse más allá será considerado un acto de agresión contra el coma. Un error recorrió la delegación terrestre. El Dr. Sanjay Patel, su científico principal, se adelantó. ¿Cuánto durará esta cuarentena? ¿Qué parámetros debemos cumplir para la reconsideración? La superficie malavana se onduló. Lo que los humanos aprenderían más tarde fue una diversión basada en modelos evolutivos de especies similares, aproximadamente 50.000 años. 50.000 años más que la civilización humana. Fue una sentencia de muerte para las ambiciones interestelares de la humanidad. Esto es indignante. El Dr. Patel objetó. Está condenando a E.U. ¿Basándose en? Historia que hemos superado. Al menos permítanos presentar evidencia de nuestra decisión. Es definitiva. El Zenit declaró que usted será escoltado de regreso a su nave y regresará a la Tierra. Esta sesión ha concluido mientras drones de seguridad rodeaban a la delegación terrestre.
El almirante Chen se acercó para caminar junto al embajador Rus. Les dije que nos temerían, dijo en voz baja. Esto es por miedo. Alena respondió con la compostura de su diplomático quebrándose. Es prejuicio, corrigió Chen, y acababan de cometer el mayor error de su historia en el viaje de regreso a la Tierra. Mientras los diplomáticos redactaban su sombrío informe, el almirante Chen convocó una reunión privada en la sala de conferencias segura de la nave. El personal militar y científico Se reunió en silencio. nos han dado una opción. Chen comenzó sin preámbulos. Aceptar la extinción mediante el aislamiento o encontrar otra manera. El dottore Pil frunció el ceño. Cuarentena impuesta por naves siglos. Más allá de nuestra tecnología. No hay muchas opciones. Chen nos mostró su mano. Replace. Revelaron que viajan más rápido que la luz, materiales avanzados, fuentes de energía. Solo hemos teorizado, lo cual es más importante. Nos mostraron que la mayoría de las especies evolucionan mediante la cooperación en lugar de la competencia. Capitana Maya Rodríguez. El comandante de la nave se inclinó hacia adelante, haciéndolos vulnerables a quienes no lo hicieron. Asintió con la barbilla. Exactamente. ¿Sugieres que violemos la cuarentena? Till preguntó alarmado. Eso confirmaría todos los temores que tienen sobre nosotros. No, Chen. Dijo, no. Sugiriendo que usemos lo que nos han dado. Un enemigo común para toda la humanidad. Con este exilio, la Tierra se unirá como nunca antes. Desarrollaremos en secreto. Haremos ingeniería inversa de lo que podamos y nos prepararemos para lo que Helena preguntó desde la puerta. El almirante no la había invitado, pero ella vendría de todos modos. Guerra por la supervivencia. Chen respondió, y para el día en que regresamos a las estrellas en nuestros términos, no en los suyos, el anuncio de la cuarentena de la Tierra conmocionó al planeta y lo unificó. Antiguas rivalidades se disolvieron cuando las naciones se enfrentaron a una amenaza común. Extinción por aislamiento, la expansión terrestre, nació como una iniciativa, un proyecto financiado globalmente para superar las restricciones del Consejo. 5 años después de la cuarentena, el Dr. Paddle se encontraba en el corazón de la base Olympus, excavada en las profundidades de Marte. El monte Olympus a su alrededor era el lugar donde más mentes brillantes de la Tierra trabajaban en turnos interminables. Tenían una ventaja que el Consejo no había considerado. Los humanos trabajaban mejor cuando se les decía que no podían hacer algo. Ejecutar la simulación de nuevo, ordenó Paddle, secándose el sudor de la frente. A pesar del control de temperatura, la pantalla holográfica mostraba una distorsión teórica del espacio-tiempo. Su 10º intento por comprender cómo las naves del Consejo viajaban más rápido que el campo de luz se estabilizó al 64%. Su asistente, el Dr. Ling, informó que aún no era suficiente para la transición. Intentaron modular el campo cuántico con el patrón que observamos de la estela de Paddle de la nave del Consejo. Esto sugirió que los datos provenían de las diminutas ondas que habían logrado conectar a las naves de escolta del Consejo durante su regreso a la Tierra. Una apuesta desesperada que dio sus frutos. La simulación cambió el patrón de energía. Se contrajo antes de estabilizarse en un campo Tauro perfecto. La integridad al 91%. La DRA. Wei anunció con voz apenas conteniendo su emoción, realmente podríamos dar el salto con estos parámetros. Patel se permitió una pequeña sonrisa. Graba todo lo que probamos mañana. Mientras tanto, en las profundidades del Océano Pacífico, el almirante Chen, ahora director de defensa de la Tierra, recibió el mensaje de Patel en su centro de mando. El anciano líder militar se permitió un momento de satisfacción antes de dirigirse a su equipo estratégico. La fase 1 está completa. Iniciar la fase 2 en cuestión de horas. El prototipo se conectó a una pequeña sonda no tripulada. La señal de las cámaras de prueba se mostró en pantallas de todo el mundo mientras los líderes de la Tierra Unida observaban. El dispositivo real parecía engañosamente simple, un anillo de materiales especializados que alberga tecnología de ingeniería inversa a partir de la tarjeta de débito del Consejo, equipada con componentes artificiales. En teoría, esto creará un sistema cuántico. Túnel a través del espacio-tiempo. Paddle explicó a la audiencia global que permite viajes instantáneos entre 2 puntos. El punto donde comenzó la prueba, las lecturas de energía ascendieron constantemente a medida que el anillo comenzaba a brillar con una luz sobrenatural dentro del anillo.
El espacio mismo pareció brillar y distorsionarse. Luego, con un destello que sobrecargó momentáneamente las cámaras, la sonda se desvaneció. El silencio invadió las estaciones de monitoreo en todo el mundo. Los oficiales de comunicaciones comenzaron a gritar: «La señal recibida, la baliza está transmitiendo desde el más allá de la órbita de Neptuno». El rumor interrumpió. Patil cerró los ojos brevemente, abrumado por el momento. El rostro curtido del director, Chen, apareció en la pantalla principal. «¿Cuánto tardaremos en escalarlo para una nave? 6 meses para un prototipo. Quizás un año antes de que podamos equipar nuestra primera nave». Paddle respondió. Chen asintió. «Tendrás los recursos que necesites». Esto lo cambia todo. 12 meses después, la Tierra lanzó su primera nave con capacidad hiperespacial, la TSVV Prometheus, construida en secreto bajo la superficie lunar. Llevaba una tripulación de 30 personas y eludió la cuarentena del Consejo utilizando una combinación de tecnología de sigilo y el nuevo motor. Ante la insistencia de Chen, mantuvieron un primer viaje modesto a un sistema estelar cercano sin presencia del Consejo, justo lo suficientemente lejos como para probar el concepto. El capitán Rodríguez comandaba la misión con Patel a bordo como oficial científico mientras el Prometeo emergía de la base hiperespacial. La tripulación del puente observaba con asombro la pantalla que mostraba un sol alienígena. La navegación confirma que hemos llegado al sistema de la ciudad T. La teniente Kim, todos los sistemas de la nave, nominativos. Rodríguez se permitió una pequeña sonrisa. Comenzamos las operaciones de reconocimiento y enviamos nuestro estado a la Tierra en el común cuántico. Diles que hemos dado el primer paso. El Prometeo pasó 3 semanas en el sistema catalogando planetas y recursos. No encontraron vida, pero identificaron un cinturón de asteroides rico en minerales, ideal para operaciones mineras. Cuando regresaron a la Tierra, Chen los esperaba en el muelle lunar seguro. «Felicidades», dijo estrechando la mano de Rodríguez. «Acabas de...». «Cambió la historia humana. ¿Qué sigue?», preguntó. Los ojos de Chen afirmaron: «Ahora construimos, establecemos operaciones mineras en ese cinturón de asteroides, y luego creamos una red de bases más allá de la cuarentena, todas ocultas a los sensores del Consejo, y buscamos aliados». Patel cuestionó a otras especies dispuestas a desafiar al Consejo. «El Consejo ha existido durante miles de años». Chen explicó: «Debe haber otras especies que se irritan bajo sus restricciones, que han sido categorizadas y limitadas como nosotros. Las encontramos, formamos relaciones, construimos una alternativa al pacto». Mientras hablaban, los datos de las ondas furtivas ya estaban mapeando los territorios más allá del espacio del Consejo. La humanidad había sido enjaulada, pero la jaula solo había agudizado su determinación. Las estrellas que les habían sido negadas pronto presenciarían el regreso de la humanidad, no como suplicantes buscando admisión, sino como iguales, exigiendo reconocimiento. La cuarentena había comenzado, pero también los planes de la Tierra para lo que vendría después del regreso. 20 años después de la cuarentena de la Tierra, la comandante Sophia Chen se encontraba en el puente de la nave de guerra Némesis, la nave de guerra más avanzada de la humanidad. Contempló la pantalla táctica, que mostraba una nave cosechadora Beter acercándose a la atmósfera de Novari. El Novarian, una civilización pre-FTL que se asemejaba a reptiles emplumados, no tenía ni idea de que estaban a punto de convertirse en las últimas víctimas del programa de adquisición de recursos del Consejo. La cosechadora continúa su aproximación. Vector informó que el teniente Albert es de la sección táctica. Están desplegando procesadores atmosféricos basados en patrones previos. Comenzarán las operaciones de terraformación. En cuestión de horas, Sofía apretó los dientes. Los cambios atmosféricos matarían a la mayor parte de la población de Novari en cuestión de semanas. Así era como el benevolente Consejo operaba más allá de sus sistemas centrales, despojando de recursos a mundos con especies consideradas demasiado primitivas para tener derechos. Señaló a la Atenea y a la Orión, ordenó, refiriéndose a las 2 naves de escolta que acompañaban a la Némesis. Formación. Delta se prepara para desenmascararla. El oficial de comunicaciones levantó la vista. Sorpresa. Comandante, ¿sugiere que intervengamos? Las órdenes permanentes son observar y documentar únicamente. No sugiero nada. Sofía interrumpió. Estoy dando una orden. Abrir un canal con la cosechadora. El imperio oculto de la Tierra había crecido más allá de las expectativas de cualquiera. 17 colonias prósperas operaban más allá de la detección del Consejo, conectadas por una red de corredores hiperespaciales que los sensores del Consejo no podían rastrear.
Una flota de naves con tecnología que ahora igualaba o superaba los estándares del Consejo patrullaban estos territorios secretos, y lo más importante, la Tierra había establecido alianzas con otras 7 especies que existían más allá de la jurisdicción del Consejo o que tenían sus propias razones para resentirse con la autoridad del Consejo. El sueño del almirante Chen se había hecho realidad, pero hasta ahora la humanidad había permanecido oculta, fortaleciéndose mientras evitaba la confrontación directa con las fuerzas del Consejo. Los ninis se desenmascararon directamente en el camino de la cosechadora, flanqueados por sus naves de escolta. Juntos, las 3 naves humanas formaron una barrera entre la nave Veter y el canal del mundo Novarian. Anunció Comunicaciones Sofía. Se enderezó el uniforme de la nave Veter. Soy la comandante Sofía Chen de la nave terrana Nemesis, la Novarian. La civilización está bajo nuestra protección. Retiren su equipo de terraformación y abandone este sistema inmediatamente por varios largos instantes. No hubo respuesta. Luego, la pantalla principal parpadeó, para mostrar a un comandante Beer. Sus rasgos insectoides estaban rígidos por la sorpresa. Naves no identificadas. El dispositivo de traducción de la quinta convirtió sus clics al idioma estándar. Están interfiriendo con una adquisición de recursos autorizada por el Consejo. Este sistema ha sido registrado correctamente. Para su desarrollo. El complejo alienígena. Los ojos se movieron claramente, intentando identificar las naves desconocidas. Las naves humanas no se parecían en nada a sus diseños originales de la Tierra. Después de 20 años de desarrollo. Humanos. La teoría Beck finalmente declaró su traductor. Incapaz de ocultar la sorpresa. Están en cuarentena en su sistema de origen por decreto del Consejo. Su presencia aquí es ilegal. Sofía sonrió levemente. Ya no reconocemos la autoridad del Consejo sobre las actividades humanas. El novariano tendrá la oportunidad de desarrollarse naturalmente sin interferencias. Esto no es una solicitud. No tienes ninguna posición aquí. Parlutao al CEB Basha. El Consejo determinó que tu especie no es apta para la sociedad interestelar. El extraterrestre se giró hacia alguien fuera de pantalla. Apunta a la nave principal. Sofía asintió con la cabeza. Escudos tácticos activados. Patrón defensivo, Z, la Némesis. Se disparó. Los escudos de la nave humana se encendieron, pero se mantuvieron estables. Escudos al 92% reportados. Teniente Aleris. Potencia menor. Fluctuación en los sistemas secundarios. Regresa. Fuego. Sofía ordenó desactivar su propulsión y armas. Solo la Némesis. Sistemas avanzados de puntería fijados en puntos clave de la nave. Pulsos de energía calibrados con precisión impactaron las armas y motores de la cosechadora, causando que se desplazara a la deriva sin poder. Naves de apoyo del CEV se acercaban desde la sombra de la luna. Su primer oficial informó. Enfrentamiento. Si es necesario, no habrá víctimas si puede ser evitado, ordenó Sofía. Lo que siguió no fue realmente una batalla, fue una demostración. Las 3 naves humanas se movieron con precisión y coordinación, que el Veter claramente no esperaba. En cuestión de minutos, las 4 naves TER habían sido desactivadas, flotando sin energía, pero con el soporte vital intacto. Sofía reabrió el canal. La postura del comandante Veter. Ahora mostraba lo que los informes de inteligencia identificaron como choque y su misión. Sus naves recibirán suficiente energía de emergencia para llegar al puesto de avanzada del Consejo más cercano. Informó al alienígena, entregarás un mensaje. El sistema Novarian está ahora bajo protección humana, al igual que nuestras otras 11 civilizaciones en desarrollo. Hemos identificado cualquier intento de interferir con estos mundos protegidos, que encontrará una resistencia similar. El Consejo no tolerará este desafío. Advirtió Sofía. Se inclinó hacia adelante. El Consejo no tiene opción. Durante 20 años creyeron que estábamos a salvo. Contenidos en ese tiempo, hemos construido un imperio a la sombra del suyo. Tenemos 17 mundos coloniales. Una flota de naves con tecnología que iguala o supera los estándares del Consejo y alianzas con otras especies que comparten nuestra visión de la hipocresía del Consejo. Dejó que esto se asimilara antes de continuar. No buscamos la guerra,
pero tampoco aceptaremos el exilio que ofrece la Alianza Terrana. El Consejo tiene dos opciones: reconocernos como iguales e iniciar negociaciones para nuestro reconocimiento formal o seguir fingiendo que no existimos mientras socavamos aún más su autoridad en todo el borde galáctico. Las mandíbulas del comandante Viter chasquearon rápidamente con agitación. Transmitiré su mensaje. 3 meses después. Más tarde, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La Cámara que una vez pronunció el exilio de la humanidad ahora bullía de tensión mientras representantes de 200 especies discutían la cuestión humana. Los informes de interferencia humana se habían multiplicado. Naves misteriosas habían aparecido para defender mundos vulnerables, deshabilitado las operaciones de recursos del Consejo y desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos. Más inquietantes eran los rumores de una alianza de especies no pertenecientes al Consejo, que operan más allá de los límites administrativos de la especie compacta, comerciando con recursos tecnológicos y obras culturales sin la supervisión del Consejo, ni impuestos en el centro de la Cámara. Esta vez no había una delegación humana, sino la directora Elina Rice, la ex embajadora, quien ahora lidera el gobierno unificado de la Tierra. Apareció mediante un holograma. Su imagen, que se elevaba sobre el Consejo hace 20 años. ¿Consideras a la humanidad demasiado peligrosa para la integración? Comenzó su voz. UR. Recorriendo la cámara, temías nuestra naturaleza competitiva, nuestra historia de conflicto, nuestro rápido avance, así que nos aislaste creyendo que la contención nos domaría o nos volvería inofensivos. Hizo un gesto y el holograma se expandió para mostrar imágenes de colonias humanas, astilleros e instalaciones de investigación, todas construidas más allá del espacio del Consejo. En cambio, simplemente eliminaste las restricciones de la cooperación, nos diste un propósito común, nos obligaste a convertirnos exactamente en lo que temías. La forma cristalina del consejero Araban latía con agitación. Es violado. El cuarentena, un acto directo de agresión contra el combate. Su expansión no autorizada amenaza la estabilidad galáctica. No se ha contrarrestado ningún aumento. Hemos demostrado la incapacidad del Consejo para hacer cumplir sus propios edictos. Hemos expuesto su explotación de civilizaciones preespaciales. Hemos creado una alternativa a su agenda, una gema que ya abarca 23 especies. La amenaza a la estabilidad no es nuestra presencia, sino su negativa a adaptarse a las realidades cambiantes. La Cámara estalló en discusiones superpuestas. Las especies toman partido según sus propios intereses. Algunas exigieron acciones militares contra territorios humanos. Otras, en particular, representantes de especies más jóvenes o menos influyentes, mostraron un claro interés en esta alternativa al dominio del Consejo. La manada cenital pidió orden. ¿Qué quiere la Tierra? Rey sonrió al reconocer un puesto en el Consejo. Reclasificación de la Tierra como civilización de categoría y con plenos derechos al desarrollo interestelar y reformas para proteger a las especies en desarrollo de la explotación. Se declaró imposible. Malaban, no puedes violar nuestras leyes y luego exigir concesiones que no pedimos. Rice respondió con calma, ofrecemos una alternativa al conflicto. La Alianza Terran controla intersecciones hiperespaciales clave más allá de tu espacio. Hemos desarrollado tecnologías que no dominas, y a diferencia de la especie del Consejo, sabemos cómo luchar. Preferiríamos una integración pacífica, pero estamos preparados para otros resultados. La Cámara del Consejo guardó silencio al aclararse las implicaciones. La humanidad no buscaba redención. Estaban negociando desde una posición de fuerza. El cenitiano principal habló con cuidado. El Consejo debe deliberar. Esta situación no tiene precedentes, por supuesto. Rice estuvo de acuerdo. Tienes un mes estándar. Nuestros representantes llegarán para comenzar las negociaciones formales. Su holograma desapareció antes de que nadie pudiera objetar el plazo. Exactamente un mes después, una nave diplomática humana escoltada por 3 naves de guerra apareció en las afueras de la capital del Consejo. Sistema liderado por el embajador Sanjay Patel, el científico que ayudó a romper la cadena de la Tierra. La delegación entró en el espacio del Consejo, transmitiendo abiertamente su presencia en todas las frecuencias. Millones de personas observaron a través de miles de mundos cómo los humanos regresaban a la Cámara que los había rechazado. Las negociaciones duraron 12 días cuando concluyeron que la galaxia había cambiado para siempre.
La Tierra recibió su asiento en el Consejo. La cuarentena se levantó oficialmente. Las colonias humanas fueron reconocidas como territorios soberanos, y más significativamente, la Alianza Terana fue reconocida como una asociación de mundos independiente, con derechos comerciales autónomos a cambio. La humanidad acordó compartir ciertas tecnologías, participar en las operaciones de mantenimiento de la paz del Consejo y cumplir con las regulaciones básicas del pacto respecto al desarrollo de mundos deshabitados. A medida que se firmaban los tratados, el embajador Patel se encontró de pie junto al consejero Aravan, cuya forma cristalina ahora pulsaba con colores más tenues. Debes entender que los extraterrestres dijeron en voz baja, nuestros temores no eran infundados. Tu historia es exactamente la razón por la que tuvimos éxito. Patel terminó. Viste nuestros conflictos como prueba de agresión innata. Lo que no viste fue que esos conflictos nos enseñaron a superar las diferencias, a adaptarnos y a encontrar fuerza en la diversidad. Temías las armas que construimos, pero extrañabas las sociedades que creamos para usarlas responsablemente. Quizás los Aravan lo reconozcan, pero aún queda la pregunta de si la integración es realmente posible entre caminos evolutivos tan diferentes. Pat le sonrió. Eso es lo que lo hace interesante. Consejero, no armonía a través de la uniformidad, sino fuerza a través de la diferencia. Eso es lo que el antiguo Consejo nunca entendió y lo que el nuevo debe aprender mientras la delegación humana se preparaba para partir. El director Rice recibió un mensaje cifrado del almirante Jackson Che, ahora de 880 años, pero aún supervisando la defensa de la Tierra desde su cuartel general bajo el Pacífico. Nunca debieron habernos exiliado. El mensaje decía, pero quizás deberíamos agradecerles el favor. Ri sonrió mientras componía su respuesta. Temían lo que no podían entender. Ahora tendrán que aprender a entender lo que temen. En las décadas posteriores a la expansión de la influencia de la humanidad por el espacio del Consejo, las colonias humanas se convirtieron en centros de innovación e intercambio cultural. Las reformas que la Tierra había exigido transformaron gradualmente el pacto de una monarquía de especies antiguas a una federación más equitativa. Las razas más jóvenes encontraron su voz. Los explotados obtuvieron protección. No siempre fue pacífico. Los viejos prejuicios eran difíciles de eliminar. Había facciones dentro del Consejo que nunca aceptaron la integración humana. Hubo humanos que nunca perdonaron al exilio. Pero la galaxia estaba cambiando, volviéndose más dinámica, más diversa y más resiliente. 50 años después de la cuarentena, se inauguró un monumento en Ginebra, sede del Gobierno Unificado de la Tierra. Representaba una simple cadena rota con palabras en todos los idiomas humanos y varios alienígenas. Lo consideraban una jaula. Lo convertimos en un crisol. El Consejo temía la naturaleza competitiva de la humanidad. Su historia de conflicto. El rápido avance tecnológico que los aisló solo había asegurado que todas esas cualidades se centrarían en un único objetivo: regresar, y para lograrlo, la humanidad se había transformado no solo a sí misma, sino también a la galaxia. Se habían reincorporado al exilio, había terminado y el siguiente capítulo había comenzado.